Hola a todos mis queridos amigos y suscriptores. Qué alegría volver a encontrarnos aquí en nuestro espacio de conversación. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy les traigo un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que a muchos les genera curiosidad y quizás hasta un poco de especulación. Vamos a desvelar juntos una verdad que ha estado flotando en el aire, y para eso, necesitamos adentrarnos en el fascinante mundo del espectáculo y las ciudades que roban el aliento. Prepárense porque vamos a hablar de, bueno, ya verán, el título da una pista, pero la historia es mucho más profunda de lo que parece. Y antes de empezar a desgranar esta intrigante historia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no son parte de esta increíble comunidad, no esperen más. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Bueno, entremos en materia. La frase que da pie a nuestra charla de hoy es bastante directa, ¿verdad? No vine a Milán por Cannes, te cuento la verdad. Y de entrada, ya nos deja pensando. ¿A quién no le gusta un buen misterio, una verdad oculta esperando ser revelada? Pues bien, detrás de estas palabras, se esconde una historia que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir, y una ciudad que es sinónimo de moda, diseño y romance, Milán. Seguro que muchos de ustedes la conocen por sus interpretaciones inolvidables, por su carisma que traspasa la pantalla y esa chispa que tiene cada vez que aparece. Y sí, a menudo cuando pensamos en celebridades y sus viajes, la primera pregunta que surge es: ¿están solos, están acompañados? Y si están acompañados, ¿quién es esa persona especial? Y en el caso de Demet, su vida personal, como la de muchas figuras públicas, a menudo es objeto de escrutinio y especulación. Pero hoy vamos a poner fin a las conjeturas y a aclarar las cosas de una vez por todas, directamente de su propia voz, o al menos, interpretando lo que esas palabras significan en el contexto actual. Milán, esa ciudad italiana vibrante, cuna de la moda y el arte, es un destino que atrae a personas de todo el mundo, no solo por sus escaparates de lujo y sus impresionantes monumentos, sino también por su ambiente cultural y su rica historia. Y cuando Demet Özdemir, una figura tan prominente, es vista en esta ciudad, es natural que los ojos se posen en ella y que las preguntas comiencen a surgir. Ahora, para aquellos que quizás no estén tan al día, puede que se pregunten: ¿y quién es Can? Bueno, Can Yaman es otro actor turco muy popular, conocido también internacionalmente, y en su momento, hubo fuertes rumores de un romance entre él y Demet. Las redes sociales explotaron, las revistas especularon y los fans se dividieron entre los que apoyaban la relación y los que simplemente sentían curiosidad. Entonces, cuando Demet dice "no vine a Milán por Can", está directamente abordando esas especulaciones. Está diciendo, de manera enfática, que su presencia en Milán no está ligada a su vida amorosa o a la presencia de alguna expareja o interés romántico. Es un statement poderoso, ¿no creen? Es una forma de retomar el control de su narrativa, de decir que sus viajes, sus decisiones y sus motivos son suyos y solo suyos, y que no están dictados por nadie más. Y esto, en el mundo del entretenimiento, donde la vida privada de las estrellas a menudo se convierte en tema de debate público, es algo muy importante. ¿Y cuál es la verdad que nos cuenta entonces? La verdad es que Demet Özdemir es una profesional. Es una artista en ascenso con una carrera que la lleva a diferentes partes del mundo. Milán, por su naturaleza, es un epicentro de la moda, de las tendencias, de las oportunidades laborales para quienes están en el ojo público. Es muy probable, y de hecho así lo confirman muchas de las veces que las celebridades visitan esta ciudad, que su viaje esté motivado por compromisos profesionales. Ya sea una sesión de fotos para una revista de renombre, la asistencia a la Semana de la Moda, la firma de contratos publicitarios o incluso la participación en algún proyecto cinematográfico o televisivo que se esté desarrollando allí. Piensen en ello. La industria de la moda y el entretenimiento es global. Las marcas buscan embajadoras que representen sus valores y su estilo, y Demet, con su elegancia natural y su alcance internacional, es una candidata ideal. Los eventos de moda en Milán son de los más importantes del calendario mundial, y ser invitada a ellos es un reconocimiento a su estatus en la industria. Además, Italia, y Milán en particular, es un centro de producción cinematográfica y televisiva. Las oportunidades de networking, de conocer a directores, productores y otros talentos son inmensas. Así que cuando ella dice que no vino por Cannes, lo querem.
Te está diciendo mi presencia aquí tiene un propósito profesional y personal, pero no tiene nada que ver con relaciones pasadas o presente. Es una forma de separar su vida pública de su vida privada, y de reafirmar su independencia. Es un recordatorio de que detrás de los flashes y los titulares, hay una persona con ambiciones, con metas y con una carrera que está construyendo activamente. Y eso, creo yo, es algo que todos deberíamos aplaudir. Además, esta declaración también nos habla de cómo las mujeres en la esfera pública a menudo son reducidas a sus relaciones sentimentales. Si un hombre viaja a una ciudad, se asume que es por negocios o placer personal. Pero si una mujer viaja, especialmente si ha tenido una relación pública previa con otro famoso, la primera suposición es que está buscando reunirse con él o que su viaje tiene una motivación romántica. Demet está rompiendo con ese molde, diciendo que su valor y sus motivos van mucho más allá de quiénes son sus parejas o exparejas. Y esto es algo que resuena con muchas mujeres hoy en día. La lucha por la independencia, por ser valoradas por nuestros propios méritos y logros, es una conversación constante. Las celebridades, al ser figuras públicas, tienen una plataforma para influir y para inspirar. Y cuando Demet Özdemir hace una declaración como esta, está enviando un mensaje poderoso, que está enfocada en su carrera, en su crecimiento profesional y en sus propios proyectos. ¿Podría haber un trasfondo de esto? Quizás sí. A veces las declaraciones directas son una respuesta a meses, o incluso años, de constantes rumores. Imaginen la presión, la constante pregunta de ¿están juntos? ¿Se separaron? Es agotador. Y una declaración así, tan clara y concisa, es una forma de cerrar el ciclo de especulación y de avanzar. Es dejemos esto atrás y hablemos de cosas más importantes. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Qué es la verdad que nos cuenta? La verdad es que su viaje a Milán es por motivos profesionales. Pero la forma en que lo dice, la franqueza, nos invita a pensar en la amplitud de esos motivos. ¿Es una campaña publicitaria? ¿Un evento de moda exclusivo? ¿Un proyecto de filmación que se está gestando? La verdad en sí misma es menos importante que el acto de afirmarla. Es la afirmación de su agencia, de su control sobre su propia vida y su propia imagen pública. Pensemos en los detalles. Si Demet Özdemir está en Milán, ¿qué tipo de actividades podría estar realizando? La ciudad es un hervidero de eventos. Podría estar asistiendo a desfiles de diseñadores de renombre como Prada, Gucci, Versace, marcas con las que ella, por su estatus, podría tener una relación. Podría estar participando en editoriales de moda para revistas internacionales, vistiendo las últimas creaciones y posando en los icónicos paisajes milaneses. Imaginen las fotos, las entrevistas que podrían surgir de eso. Además, Milán es un centro de negocios para la industria del entretenimiento. Podría estar en reuniones para nuevos proyectos de actuación, quizás explorando oportunidades en el mercado europeo, que está cada vez más abierto a talento turco. La globalización del contenido audiovisual ha abierto puertas y Demet es una de las actrices que mejor representa esa proyección internacional. Su versatilidad, su capacidad para conectar con diferentes audiencias, la convierten en una opción muy atractiva para producciones que buscan un talento fresco y con un gran seguimiento. Y no olvidemos el aspecto personal, pero no romántico. Milán es una ciudad hermosa. Incluso si el propósito principal es profesional, un viaje de trabajo a Milán también puede ser una oportunidad para disfrutar de la cultura, la gastronomía, la arquitectura. Tal vez está aprovechando para visitar museos, galerías de arte, o simplemente para pasear por las calles, disfrutar de un buen café italiano. Es su tiempo y ella tiene el derecho de disfrutarlo de la manera que prefiera, independientemente de las expectativas externas. La frase "te cuento la verdad" implica que ha habido una mentira o al menos, una percepción errónea que necesita ser corregida. Y en el mundo de la farándula, las percepciones erróneas sobre la vida personal de las celebridades son moneda corriente. Los paparazzi capturan una foto, se viraliza, y de ahí nacen mil historias. Demet está tomando la iniciativa de desmantelar esas historias y presentar su propia versión de los hechos. Es un acto de empoderamiento. Para ser sinceros, es refrescante ver a figuras públicas ser tan directas. En una era de sobreexposición y de constante escrutinio, la capacidad de establecer límites y de comunicar sus propias verdades es invaluable. No se trata solo de Demet Özdemir, sino de un mensaje más amplio para todos nosotros.
que nuestras vidas, nuestras motivaciones y nuestros logros son nuestros. Y que no debemos permitir que las especulaciones o los rumores definan quiénes somos o qué hacemos. Así que, ¿cuál es la verdad que nos cuenta Demet Özdemir al decir no vine a Milán por Cannes? La verdad es que su viaje a Milán es una manifestación de su carrera en expansión, de su profesionalismo y de su independencia. Es una afirmación de que su enfoque está en sus proyectos, en su futuro, y no en el pasado. Es una declaración de que es una mujer exitosa por derecho propio, con motivaciones y objetivos que trascienden las relaciones sentimentales. Y esa es una verdad que vale la pena escuchar y celebrar. En resumen, hemos desgranado la frase no vine a Milán por Cannes, te cuento la verdad, y hemos llegado a la conclusión de que, detrás de esas palabras, hay una clara reafirmación de la independencia profesional y personal de Demet Özdemir. Su viaje a Milán está motivado por oportunidades laborales, por su carrera en ascenso en la industria del entretenimiento y la moda, y no por relaciones pasadas. Es un mensaje de empoderamiento, de control sobre su propia narrativa, y un recordatorio de que las mujeres exitosas son valoradas por sus méritos, no por sus romances. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación, que les haya resultado interesante y que les haya aclarado un poco el panorama. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué opinan de la forma en que los medios y el público a menudo se enfocan en la vida personal de las celebridades? ¿Les parece importante esta declaración de Demet? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a que este canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta comunidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. Gracias por acompañarme, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.